Durante 30 años, en los libros de texto se mantuvo una ecuación simple. Un japonés es dos pueblos, Jomon y Yayoi. Y eso era todo. Pero luego los científicos leyeron el genoma, toda la instrucción hereditaria de ADN de una persona en 3.200 japoneses que viven hoy. Y resultó que dos pueblos no bastaban. En el código brilla un tercero. Y ese tercero tiene nombre. Los científicos relacionan su huella con un pueblo que el Estado japonés borró durante siglos de sus propias crónicas, con aquellos a quienes en la capital llamaban con una breve palabra despectiva: bárbaros, emishi. Hace 1200 años, el ejército del joven estado de Yamato avanzó hacia el norte de las islas. Los emishi fueron sometidos, desplazados, y su nombre se tachó de la historia oficial con tanta dedicación que unas cuantas generaciones después casi se olvidó de ellos. El Estado ganó, la memoria fue borrada, pero de la sangre no pudieron. ¿Quiénes eran esas personas a las que llamaban bárbaros? ¿Y por qué se esforzaron tanto en hacerlas olvidar? ¿Por qué el primer pueblo autóctono de estas islas hoy es una sombra casi desaparecida, mientras la nación se construyó en gran medida gracias a quienes llegaron al final? Y si de verdad un antepasado borrado siguió en los genes, ¿qué les transmitió a sus descendientes, además de la forma de los ojos y los rasgos del rostro? Algo que un japonés moderno no descubre en un espejo, sino en el consultorio de un médico. Para entender a quién ocultaban exactamente, hay que volver al principio, al pueblo que sobrevivió en un aislamiento casi total durante más tiempo del que han existido la mayoría de las civilizaciones de la Tierra. Entra en cualquier gran museo de Japón y la historia está ordenada en estantes, como en una partitura. En una vitrina hay cráneos de rostro ancho y ojos hundidos, de personas que vivieron aquí antes que nadie. En la de al lado, otros cráneos, más estrechos, con rasgos más suaves, parecidos a los rostros de los japoneses modernos. Dos pueblos distintos, uno antiguo, otro llegado después. Cómodo, visual, fácil de entender para un niño. Esta imagen la construyó una sola persona. En 1991, el antropólogo Kazuro Hanihara pasó años sentado frente a cajas con huesos, midiendo ángulos de mandíbulas y la forma de los dientes, y al final formuló lo que se llamó la teoría de la estructura dual. Suena complicado, pero la idea es simple. El japonés moderno es una mezcla de dos pueblos. Los primeros fueron cazadores y pescadores que vivieron en las islas durante decenas de miles de años. Los segundos fueron agricultores que llegaron después y trajeron el arroz. Y todo encajaba. En el extremo norte, en la isla de Hokkaido, y en el extremo sur, en Okinawa, a miles de kilómetros de distancia, los habitantes locales conservaban especialmente mucha sangre antigua del primer pueblo. Los dos extremos del archipiélago, como dos marcapáginas en un libro, confirmaban la teoría. Cuando una teoría explica todo con tanta fluidez, deja de comprobarse. Y justo ahí estaba escondido el error. Aquella imagen tan bonita tenía un punto ciego, y nadie lo sospechó hasta que llegó a manos de los científicos un solo hueso. Primero, sobre quienes llegaron antes. Se los llama Jomon, por el patrón con el que decoraban la cerámica. Y esa cerámica es especial. Las vasijas que cocían hace 16.000 años son unas de las más antiguas del mundo, más antiguas que cualquier cerámica de Mesopotamia en 2000 años. Pero lo principal estaba oculto en su sangre. Cuando se comparó a los Jomon con otros pueblos de Asia, se vio que su rama se separó de todas las demás hace un tiempo inimaginablemente remoto, entre 20 y 15.000 años atrás. Eso fue antes de que se separaran los antepasados de chinos, coreanos e incluso de los indígenas americanos. Los Jomon no son una variante local de algún gran pueblo. Son un fragmento de una de las primeras oleadas humanas que llegaron al borde del Océano Pacífico. Y vivían en un puñado diminuto. Según los cálculos, en toda la cadena de islas, de miles de kilómetros, había unos 1000 de ellos, y así durante milenios. Atrapados por el mar tras la glaciación, cocieron en su propio caldo y acumularon una firma genética propia, incomparable. Y ahora, lo más extraño. Estas personas tienen una marca especial en el cromosoma Y, una parte del ADN que pasa solo del padre al hijo, casi sin cambios. La marca se llama de 1 a 2.
En los hombres japoneses aparece con mucha frecuencia. ¿Y dónde más se puede encontrar? No en Corea, no en China, no en el sudeste asiático. La familia cercana de esta marca vive en hombres del Tíbet, a 5.000 kilómetros, a través de montañas, desiertos y toda China. Entre Japón y el Tíbet no hay nada. Como si alguien hubiera recorrido ese camino hace decenas de miles de años por rutas que ya no existen, hundidas bajo el agua. Los Yomón eran un pueblo antiguo, aislado, casi fantasmal. Pero no estaban solos. Hacia sus costas ya navegaban otros. Hace aproximadamente 3.000 años, alrededor del año 900 antes de nuestra era, comenzaron a desembarcar extraños en la isla septentrional de Kyushu. Se los llamará Yayoi. Vinieron del continente, a través de la península de Corea, y en sus barcos traían lo que lo cambiaría todo: el cultivo de arroz en campos inundados y el metal. Para un puñado de cazadores, eso fue como un golpe venido del futuro. El arroz daba tanta comida que la población podía crecer de forma explosiva. Las aldeas se hacían más grandes, aparecían excedentes, aparecía el poder. Los agricultores se expandían del sur al norte, mezclándose con quienes vivían allí antes, y en algunos lugares empujándolos hacia el interior y las zonas periféricas. Parte de los Yomón se disolvió en la nueva oleada, y otra parte sobrevivió en el lejano Hokkaido. A sus descendientes los conocemos como los Ainu, el pueblo indígena del norte. Así se formó esa imagen tan ordenada de dos pueblos: los antiguos Yomón más los llegados Yayoi, y entre ellos el japonés moderno. Las primeras pruebas genéticas no hacían más que confirmarla. 2 señales, tal como había prometido Hanihara. Pero en la historia japonesa había un tramo entero que nadie había leído nunca en el ADN. La época en que el país pasó de ser un conjunto de aldeas a un estado con emperador, enormes túmulos funerarios y una escritura tomada de China. De esa época no se había leído ni un solo genoma, página en blanco. Y precisamente en esa página en blanco, la teoría se rompió. Para leer la página en blanco, no servía cualquier hueso. El equipo liderado por el genetista Shigeki Nakagome, del Trinity College de Dublín, junto con Takashi Gakuhari, de la Universidad Japonesa de Kanazawa, buscaba un huesecillo diminuto dentro del oído, el más denso del cuerpo humano. Es el que mejor conserva el ADN antiguo, y en el suelo cálido y húmedo de Japón, donde casi todo se descompone, esa era la única oportunidad. En 2021, por fin leyeron los genomas de personas de aquella época perdida. Y entonces ocurrió precisamente por lo que todo había comenzado. Los científicos tienen una forma de comprobar el linaje: si se puede reconstruir a una persona concreta mezclando 2 pueblos ya conocidos. Para las personas de la época Yayoi, la respuesta fue sí, una mezcla pura de Yomón y agricultores llegados de fuera. Pero para las personas de la época posterior, las matemáticas respondieron no. 2 fuentes no bastaban. Por más que se retorcieran los números, dentro de esas personas había un tercero. Era una nueva oleada de migrantes, llegada alrededor del año 300 de nuestra era, probablemente desde el sur de la península de Corea, y genéticamente distinta tanto de los Yomón como de los primeros agricultores. Y aquí van unas cifras que quitan el aliento. Si se toma a un habitante moderno de las islas principales de Japón, aproximadamente el 71% de su herencia procede precisamente de esa última oleada. De los Yomón más antiguos, solo alrededor del 13%. De los agricultores Yayoi, alrededor del 16%. Quien llegó al final dejó la huella más profunda. El primer pueblo autóctono de las islas se redujo a una delgada franja del 13%. Pero esa tercera oleada tenía otro rostro, uno del norte. Y allí, en el noreste, la historia volvía hacia un pueblo cuyo nombre fue borrado con esmero. Pasó el tiempo, y tomó el relevo un gran equipo del Instituto Japonés Riken. Bajo la dirección de Takashi Terao, leyeron los genomas de esos mismos 3.200 japoneses de todo el país, y empezaron a ver cómo la tercera capa se extendía por el mapa. Sur, centro, oeste. En todas partes era distinto. Pero el noreste brilló de forma especial. Sus habitantes se inclinaban de manera notablemente más fuerte hacia los antiguos coreanos que todos los demás. Ese rastro noreste es el que los científicos relacionan con los Emishi.
¿Quiénes eran los emishi? Así llamaban en la capital a la gente del norte, a quienes el estado de Yamato consideraba salvajes. La palabra misma llevaba desprecio, algo así como bárbaros. Durante siglos, el joven estado les hizo la guerra, los sometió, los reubicó, los asimiló. Y al mismo tiempo borró la memoria. Los emishi casi no dejaron crónicas ni voz en la historia oficial, que fue escrita por los vencedores. Y aquí está la paradoja de la que no se puede escapar. El pueblo que fue borrado de las crónicas como ajeno y salvaje no desapareció. Se disolvió en la sangre de esas mismas personas que lo conquistaron. El que borra, lleva dentro al borrado. Aquí hace falta una aclaración honesta, y la doy directamente. Nadie ha leído todavía el ADN de los emishi. Sus restos, en ese sentido, guardan silencio. Por eso la equivalencia, la tercera huella es emishi, sigue siendo por ahora una hipótesis prudente de los científicos, no un hecho probado. Pero la capa noreste es real, está medida y exige una explicación. Y fueran quienes fueran esos pueblos del norte, dejaron a sus descendientes algo mucho más personal que un nombre. En esos mismos genomas que leyó Riken, se escondía el eco de algo aún más antiguo. Cuando nuestros antepasados comunes salieron de África hace miles de generaciones y se expandieron por el mundo, se encontraron con otros humanos antiguos, neandertales y denisovanos. No son nuestros antepasados directos, sino parientes lejanos de la humanidad, desaparecidos hace mucho. Pero en esos encuentros nacieron hijos, y fragmentos de aquel ADN arcaico siguen recorriendo nuestros genes. En los japoneses encontraron 44 de esos fragmentos antiguos, y muchos no son inocuos. Un fragmento heredado de los denisovanos está junto a un gen que controla el azúcar en la sangre y se asocia con un mayor riesgo de diabetes de tipo 2. Otros fragmentos, neandertales, se vincularon con enfermedades cardíacas y con el cáncer de próstata. Piensa en lo que eso significa. El ser humano antiguo al que tu pueblo encontró hace decenas de miles de años dejó su firma no en la forma de tu rostro, sino en tu análisis de sangre. Un japonés moderno puede descubrir una parte de sus antepasados no en un museo ni en un espejo, sino en la consulta del médico, mirando los resultados de un examen. Es importante no confundir las capas. Ese parentesco arcaico es un estrato mucho más antiguo que los emishi, un capítulo aparte del mismo libro. Pero la conclusión es la misma y apunta al mismo lugar. Los antepasados no desaparecen. Siguen hablando, a veces en la forma de los pómulos, a veces en una línea de la historia clínica. Durante 30 años, la ecuación fue simple. 2 pueblos y punto. Ahora sabemos que fueron 3. Los antiguos Yomón, los agricultores Yayoi y esa última oleada en la que también resuena el nombre norteño borrado. Pero la respuesta final sigue bajo tierra, y está prohibido tocarla. Los túmulos más grandes, donde está enterrada la élite gobernante de aquella tercera época, están protegidos por la ley en Japón como propiedad imperial. No pueden abrirse. Leer el ADN de quienes gobernaron todavía es imposible. La tumba principal está cerrada y no hay llave. ¿Y en las células de los 125 millones de japoneses que viven hoy? 3 pueblos antiguos siguen manteniendo un diálogo silencioso, que nadie oyó hasta que alguien se dio cuenta de que había que escuchar la tercera voz. El pueblo cuyo nombre intentaron quemar sobrevivió tanto a las crónicas como a los vencedores. No lo encontraron en una tumba, lo encontraron en personas vivas. Así que la próxima vez que surja una discusión sobre quiénes son los japoneses, recuerda, la respuesta no está en un libro de texto, está en la sangre. Tal vez ahora mismo también esté sonando en ti.